Tenemos y agradezco mucho en la línea telefónica a Tania Ramírez. Ella es directora de políticas públicas, justamente de la organización Mexicanos Unidos contra la Delincuencia. Tania, bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por tomar la llamada y bueno, interesante este tema y este fallo que da el juez sobre este tema que es ahora ya no la marihuana, sino el consumo lúdico de la cocaína. Así es. Mira, te cuento que este fallo pues, forma parte de una estrategia muy amplia que inició México Unido contra la Delincuencia desde 2011, al tratar de cambiar la política de drogas en este país, que tanta falta nos hace. En realidad, el enfoque siempre ha sido como de prohibición y de enfrentar, digamos, de manera desde el Estado y de manera fuerte a las organizaciones y criminalizando a las personas usuarias, que es lo que más nos importa. Desde en 2015 empezamos a concretar la estrategia SMART, por medio de la cual se reconoció la inconstitucionalidad de la prohibición de marihuana, que ahora ya es jurisprudencia y que está en manos del legislativo cambiar. Entonces, digamos que esta decisión sobre cocaína viene justamente en el mismo sentido. Lo que queremos esta vez es poner sobre el debate que justamente necesitamos cambiar de enfoque, no solamente para la marihuana, sino con todas las sustancias, porque finalmente lo que queremos es que se descriminalice el uso y que dejemos de detener a las personas que usan drogas para enfocar esos esfuerzos pues en los delitos que de verdad tienen impacto y que están subiendo, como el homicidio, el secuestro, la extorsión y los que afectan realmente a la sociedad. Claro. Tania, en ese sentido, y pensando justamente en la cocaína, que es una droga mucho más dura que la marihuana, también eso nos permite justamente abrir el debate y abrir justamente la discusión sobre qué drogas deberíamos de legalizar tentativamente y cuáles tendrían que seguir reguladas por el gobierno. ¿Por ahí va el asunto? Claro, mira, lo que nos permite es hablar de que hay distintas opciones, ¿no? No es blanco y negro de prohibir, como está ahora, prohibir absolutamente, a liberar también absolutamente. Lo que proponemos nosotros es que tenemos que encontrar un enfoque en el cual podamos dar la regulación adecuada que necesitan las sustancias. Pero más que eso, y antes de llegar a ese punto, nosotros lo que queremos es sí animar, y además esto está en línea con lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo que propuso este nuevo gobierno, de que necesitamos cambiar de enfoque en materia de política de drogas. No podemos seguir igual. Mira, el consumo sigue a la alta, aunque no tenemos niveles alarmantes, pero en el caso de la cocaína es la segunda droga más consumida y es la segunda droga por la que más se encarcela a las personas en México. Lo que no queremos es que las cárceles estén llenas de personas que usan drogas y que nuestras autoridades, desde las policías, los ministerios públicos, los jueces y eventualmente incluso las autoridades penitenciarias estén volcadas en perseguir estas actividades cuando el enfoque que necesitamos es otro, de prevención, de tratamiento, de información. Y hacia allá es hacia donde queremos ir. En este caso, este fallo, digamos, es un fallo firme. Este fallo va directo a la COFEPRIS, aplicaría de la misma manera que como fue el tema de la marihuana, ¿o cuál es el siguiente paso legal y jurídico en este sentido, Tania? Claro, mira, pues el juez ordenó a COFEPRIS que emita una autorización como las que ha emitido para marihuana, para el uso, la posesión, etcétera, de cocaína. Sin embargo, la propia COFEPRIS impugnó la resolución, entonces en los próximos días sabremos si es un tribunal colegiado el que va a resolver y el que va a dar la decisión final, o si será la Suprema Corte de Justicia quien lo haga. Entonces estaremos pendientes de eso. Van 2 casos nada más, ¿no? Pero seguiremos en esa dirección y con mucho gusto te mantendremos informado. Y al final de cuentas, bueno, justo como sucedió con el caso de la cocaína, para que genere jurisprudencia requeriríamos de 3 casos más. Exactamente, 3 casos firmes. 3 casos firmes y bueno, en ese momento ya pasaría lo mismo que sucedió con el caso de marihuana. El tema es muy interesante, pero no se ha discutido en exceso, digamos, se ha debatido demasiado. Yo recuerdo desde hace 2 décadas debates sobre la legalización del consumo de la marihuana, etcétera, de la legalización de algunas drogas, que eso ayudaría.
no ya estamos sobredebatiendo, digamos, el tema, es decir, no ya tenemos un diagnóstico muy claro de qué sí, qué no, etcétera, etcétera, Tania. Mira, coincido totalmente. Llevamos mucho tiempo debatiendo. Nosotros hemos hecho, y desde 2011 hicimos el foro más grande que hubo en el país, y que fue como el primero que puso esto sobre la mesa, componentes internacionales. Hemos discutido en el Senado, en Cámara de Diputados, etcétera. Ya hay propuestas muy concretas para la marihuana, y técnicamente con la resolución de la Corte y la jurisprudencia tendría que volverse una realidad y aprobarse para octubre de este año. Sin embargo, con las demás sustancias, el debate sí creemos que está un poco más atrás. Es decir, nos hemos enfocado en la marihuana por ser, por supuesto, la sustancia más popular en nuestro país, pero sí tenemos pendiente la discusión sobre otras drogas, y creo que es muy pertinente ahora que el gobierno ha propuesto pues cambiar de enfoque. Nosotros justamente viendo que las autoridades, y principalmente el legislativo y en otros gobiernos el ejecutivo, pues en realidad todo lo dejaban en el plano del debate, es por eso que decidimos recurrir a la judicatura. Y por ahí hemos empujado la estrategia que, bueno, en un primer momento fue con marihuana y ahora se está moviendo hacia cocaína. Correcto. Tania, pues en verdad muchísimas gracias por estos minutos para 21 Noticias. Estaremos pendientes de qué sucede pues con estos pasos que nos has mencionado, estos pasos legales que nos has mencionado, y bueno, pues seguir abriendo la discusión. Creo que coincidimos los dos claramente en que esto ya está discutido sobremanera, y creo que ahora es momento de que las autoridades ejerzan pues lo que su acción política, y justamente se legisle en la materia y se hagan acciones concretas en beneficio de la sociedad. Por supuesto. Tania, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Al contrario, buena tarde. Tania Ramírez, ella es directora de Políticas Públicas y Políticas Públicas de Drogas de México Unido contra la Delincuencia.